Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por el interés por este plan docencia y vamos a tener hoy una reunión básicamente pues para dar a conocer el plan de estudios. El plan de estudios se aprobó el pasado julio en el Consejo de Gobierno último que tuvimos y vamos a presentar el plan. Entonces, ¿qué objetivos tenemos hoy para la reunión de hoy? Bueno, tenemos más o menos haré una exposición, procuraré no pasarme más de una hora, pues es un plan complejo, pero quiero que queden claros muchos aspectos que pues ha habido muchos mails y muchos al final pues se ha puesto muchas personas, muchos profesores se han puesto nerviosos. Vamos a ver que realmente cuáles son los aspectos fundamentales que tenéis que conocer para el plan y luego al final pues incluso yo creo que la parte más importante será, os aclararé muchísimas de las dudas que han surgido y tendremos un debate. Entonces, pues eso, la idea es una presentación de una hora con los aspectos fundamentales y luego pasaremos a un turno de preguntas. Entonces, en la primera parte vamos a ver en qué consiste el plan docencia. El plan docencia, pues vamos a ver exactamente qué es, por qué la Universidad de Castilla-La Mancha necesita tener un plan docencia y vamos a ver pues aspectos importantes sobre el tema de plazos y realmente intentar responder esa pregunta final, que es la que todos tenéis más, es ¿qué tengo que hacer para superar la docencia? Es decir, pues la pregunta final sería ¿qué tengo que hacer yo para pues que superar la docencia? Bueno, entonces, este plan realmente llevamos trabajando con él más de 1 año y medio y ¿cuál es el objetivo? Pues vamos a ver cómo se ha gestado. No he presentado, perdón, a Almudena Soriano, es la directora académica que ha estado más implicada en el desarrollo del plan. Este plan ha recaído en el vicerrectorado y básicamente pues hemos trabajado nosotros con él junto con el vicerrectorado de profesorado y al final toda la parte de evaluación de los temas de calidad recaerán sobre la unidad de calidad, que tenemos aquí el responsable de la unidad, Ángel Patiño, y luego ya posteriormente los resultados del plan serán los que empleará el vicerrectorado de profesorado. Entonces, ¿qué premisas hemos partido? Bueno, dentro del documento de ANECA, pues el documento de ANECA es público, nosotros lo que hemos intentado diseñar un plan con una serie de criterios propios. Primero, para nosotros era fundamental, muchos nos han dicho que es un documento bastante extenso, realmente lo que queríamos es que con este documento cualquiera supiese cómo le van a evaluar, es decir, hasta el último indicador le hemos pensado y ha sido desarrollado y hay unos criterios claros, objetivos. También otro problema que tenemos en la UCLM realmente es la diversidad que tenemos. Hay muchos tipos de centros, muchas ramas del conocimiento, muchas titulaciones y hemos intentado crear un plan que, como veremos, cubra a esa diversidad que tenemos en la UCLM. Otro aspecto importante es valorizar de alguna manera el trabajo del PDI, es decir, hemos intentado con el plan pues al final poner de manifiesto todas esas actividades que hacemos el PDI pues para favorecer, ya veremos, carreras docentes y todo. Un aspecto importante del plan y es realmente el plan está diseñado sobre todo para superar, digamos, la carrera docente del profesor junior, es decir, ahora mismo llevamos desde este año muchas cartas de la ANECA, hay muchos profesores que les está siendo más difícil acreditarse, básicamente porque la Universidad de Castilla-La Mancha no tiene implantado el plan docente. Entonces, está pensado el plan también para favorecer al profesorado junior. Un aspecto fundamental, a pesar de que se ha dicho, estamos diseñando el plan y la aplicación con un objetivo claro, que es minimizar la burocracia. Veremos en qué sentido ha sido diseñado el plan en eso. Evidentemente, como no podéis ser de otra manera, es un modelo garantista, es decir, siempre pues hemos diseñado el plan, siempre, como veréis, de alguna forma, con muchos indicadores que nosotros creemos al profesor, que hace su labor diaria y cotidiana, entonces, evidentemente, siempre vamos a dar esa garantía de que se están haciendo las cosas. Y ya por último ha sido diseñado el plan cumpliendo el modelo de excelencia. El modelo de excelencia, ha habido mucho debate sobre él. El modelo de excelencia al final no me lo he inventado yo, solamente pueden ser excelentes un 10% de los profesores de la UCLM. ¿Por qué? Nosotros hemos consultado a la ANECA y la ANECA nos ha dicho que tiene que ser entre el 8 y el 10, por entre el 8 y el 10 hemos cogido el 10%. Entonces, el modelo de excelencia es mucho más exigente porque al ser solamente un 10% de la plantilla los que pueden ser excelentes, pues evidentemente hemos hecho un modelo
muy garantista para toda la plantilla y un modelo muy exigente pues para los de excelencia, y uno puede estar para uno o para otro. ¿Cómo se gestan todo este tipo de programas como el Docentia? Bueno, realmente el programa Docentia está integrado dentro de la ANECA, pues de aquellos programas para garantizar la calidad en el espacio europeo de enseñanza superior. Es decir, está englobado en ese paraguas, y hay muchos programas dentro de la ANECA y uno de ellos es este. Realmente, dentro del espacio de enseñanza superior, pues todo este tipo de programas lo que asegura es que hay un nivel equivalente pues en todos los países y dentro de un país en todas las universidades. Es decir, al final es un modelo único, aunque le hemos diseñado específicamente para la UCLM, pero intenta de alguna manera cumplir ese modelo dentro de las pautas del espacio europeo de enseñanza superior. Realmente este plan de docencia, aunque sea un plan para evaluar al profesorado, el objetivo final, como todo plan de la ANECA, es mejorar la calidad en las titulaciones. Es decir, nosotros, uno de los pilares fundamentales que hemos pensado en este plan es dar un salto en mejora de la calidad de las titulaciones. Entonces, pues veréis que muchas de las cosas están pensadas pues para aquellos profesores, inducirles a que sean más innovadores, que vayan avanzando en aspectos docentes y, evidentemente, revalorizar esa tarea que están haciendo. ¿Cómo parte el diseño y en el documento que tenemos esto ha sido reflejado? Pues, evidentemente, una de las primeras preguntas que hemos intentado responder, y así es obligatorio en este tipo de planes, es para qué queremos desarrollar el docencia. Es decir, al final pues tenemos que definir para qué queremos nuestro plan Docentia UCLM. Luego, evidentemente, con esas líneas estratégicas, una vez que le tenemos definido, pues hemos desarrollado, como veis, una serie de dimensiones con unos objetivos claros de potenciar una serie de acciones dentro de la UCLM, pues cómo vamos a evaluar. Y, evidentemente, una vez que hayamos desarrollado pues cómo alcanzar esas líneas estratégicas, cómo las vamos a evaluar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y es obligatorio en el plan, qué consecuencias tendría. Pues al final las consecuencias, ¿cuál van a ser? Pues evidentemente van a influir. Pues ya estamos viendo tema de promoción del profesorado. Ahora mismo llevamos del orden de 14 escritos del vicerrectorado contestando a la ANECA que no tenemos el Docentia UCLM en acreditaciones de profesorado. Por lo tanto, evidentemente, los profesores que tengan esos grados sobresaliente o excelente, pues cuando vayan solicitando, esos profesores que están avanzando en su carrera académica, lo tendrán más sencillo, porque a la ANECA cada vez no obliga, pero evidentemente son cosas que si lo tienes, pues mucho mejor. También se está hablando mucho del futuro sexenio docente. Con el modelo de excelencia yo creo que evidentemente va en esa línea, es decir, al final si el Ministerio saca el futuro sexenio docente, pues aquellos que tengan un excelente o un sobresaliente pues estarán mucho mejor posicionados que aquellos que tengan un aprobado por los pelos. Entonces, pues evidentemente todo este tipo de planes van a afectar pues eso, a la carrera. También para nosotros es fundamental todo el tema de formación, es decir, es muy importante. Yo fui el creador del plan de formación del PDI, creo sencillamente que es fundamental que nos vayamos reciclando pues en nuevas técnicas y metodologías docentes. De hecho, muchos aspectos ya el propio Ministerio lo está contemplando. Los últimos decretos, por ejemplo, para docencia online o el propio 822, a los profesores que se dediquen a docencia online, deben demostrar que tienen una formación en este tipo de tecnologías que son muy diferentes, tanto las metodológicas como las herramientas, por ejemplo, en docencia online. Por lo tanto, aquellos profesores que se impliquen en este tipo de docencia, pues evidentemente tendrán que hacer una formación y esa formación pues será valorada también en el plan. Incentivos del profesorado, pues una de las cosas pues que ha llamado más la atención, pues que este plan va a estar vinculado al futuro evaluación del quinquenio docente. Entonces, el quinquenio docente, pues la herramienta de evaluación del quinquenio va a ser el Docentia. No hay que preocuparse, hemos intentado que el aterrizaje sea lo más suave posible. Es decir, como vamos a ver, nuestro plan Docentia, hemos pensado en unos tiempos, vamos a tener 2 años de piloto, es decir, estos 2 años, pues quien quiera participar, la idea que tenemos desde el vicerrectorado es que no se juegue nada. Entonces,
pues aquellos profesores que quieran participar porque son más innovadores, están trabajando en esto, o aquellos profesores que luego veremos las fechas clave, pues quieran probarse de cara a tener ya ese certificado docente para el quinquenio cuando se haga obligatorio dentro de 2 años, pues es decir, vamos a tener 2 años de prueba y nos va a servir a nosotros, pues evidentemente, para afinar el plan docente. El plan docente, a fecha de hoy, está enviado a la ANECA, es decir, ya antes del verano enviamos a la ANECA y ahora mismo está en evaluación de la ANECA. ¿Cuál es la idea que tenemos desde el vicerrectorado? Pues el año que viene, el año 23, lanzar la primera prueba piloto, completamente voluntaria, puede participar y no hay ninguna consecuencia, el 24 exactamente igual, y entraremos en fase obligatoria el año 25, pero el 25 solo es obligatorio para aquellos que tengan que solicitar el quinquenio ese año. Es decir, la idea es que todo el mundo conozca el plan, todo el mundo conozca lo que tiene que hacer, de tal manera que cuando lo hagamos obligatorio, pues todo el mundo está avisado y no tenga ningún problema para superar el docente UCLM. Pues eso, evidentemente tiene una serie de implicaciones, pero veremos que hay 2 fases. Realmente estos son en la página web de la ANECA las fases de implantación de un plan docencia. La fase 0 no existe ya, porque desde el año 2014 la ANECA nunca ha sacado una convocatoria de docencia. ¿Por qué? Porque ya todas las universidades, como vamos a ver, han entrado y están en diferentes fases. Entonces, a nosotros nos van a crear pues una convocatoria solamente para nosotros, para la UCLM, y empezarán a evaluarlo este mes según nos han informado. Entonces, hemos pasado la fase 0, que era la convocatoria, que no existe, no la van a hacer para nosotros, hemos tenido una fase de diseño, y ahora mismo estamos en la fase 2, que sería esa fase de evaluación externa. En cuanto tengamos la aprobación, pues podremos implantarlo de manera provisional, es decir, la ANECA, para llegar a la fase de certificación, que es el último nivel dentro del docencia, pues exige una serie de tareas. Por lo tanto, al final, ¿cuáles son los pasos que llevamos? Pues eso, empezamos pues el año pasado con ese diseño, cuando lo presentamos, que íbamos a empezar a trabajar en el Consejo de Gobierno, y actualmente estamos en esa fase de evaluación externa de la ANECA. Nuestro objetivo es en el año 23, evidentemente superar la fase de evaluación y empezar una fase de implantación. Para conseguir, es un poco optimista en el año 25, realmente sería en el 26, digamos, la evaluación, intentar conseguir la posible certificación. La certificación es bastante exigente, exige 2 años de implantación, exige que al menos se haya evaluado el 30% de la plantilla, revisión, también por parte de la ANECA, es decir, llegar a la fase de certificación es complicado. Una de las dudas que ha surgido y es otras universidades han entrado con fases voluntarias y están entrando ahora en fases obligatorias. Nosotros vamos a tener un periodo transitorio de 2 años de voluntario y automáticamente entramos en fases obligatorias. ¿Cuál es la razón? Pues aunque parezca mentira, el docente no es una cosa nueva, lleva desde el año 2007 que fue el piloto. Es decir, se ha ido evolucionando bastante en el docencia, entonces las universidades han empezado de manera progresiva y actualmente ya tienen docencias implantados desde muchos años en fases voluntarias y van consiguiendo las certificaciones. Nosotros, como llevamos un retraso desde 2007, pues evidentemente hemos tenido que ir a unos ritmos bastante diferentes, sobre todo por intentar favorecer eso, la carrera docente de la gente, no penalizarle, y si en un futuro tenemos ese año docente, que al menos exista la posibilidad, aquellos que quieran, de haber tenido un certificado docencia. ¿En qué nos hemos basado? Pues nos hemos basado, como no puede ser, en la última guía de mayo del año pasado. Es decir, este plan ha sido basado en la guía de la ANECA y, pues, en base a esta guía es el desarrollo del plan. A nivel de España, ¿cómo estamos? Pues evidentemente estamos fatal. Bueno, actualmente más o menos el 90% de la Universidad Española está en diferentes fases del docencia. Al territorio ANECA, nosotros pertenecemos a la ANECA, está integrada por 15 universidades, pues hasta hoy había una que lo ha iniciado, que somos nosotros, aunque todavía no lo ha cambiado la ANECA en su página, 2 no participan, la Menéndez Pelayo y la Universidad Europea del Atlántico, es decir, dentro de la ANECA todas las universidades que dependemos, públicas y grandes privadas, de alguna manera ya han entrado en el docencia. A nivel nacional, pues no participan algunas universidades, prácticamente todas
desconocidas, privadas o raras. Y al final tenemos en diseño verificado 24 universidades, tenemos en fase de implantación otras 24 y diseño certificado a fecha de hoy 20 universidades. Es decir, nos pueden llevar pues prácticamente en lo que yo considero que es ponernos al día, pues entre 1 y 5 años posiblemente de ventaja. Por eso la idea es intentar acelerar todo el proceso de implantación con ese objetivo de tenerlo certificado pues para el modelo del 25, 26, 27, tener ya el modelo certificado. Bueno, ¿qué objetivos hemos pensado en nuestro plan? Pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, nuestro primer objetivo es mejorar pues esa labor del docente, es decir, la docencia de la UCLM en las titulaciones. ¿En qué aspectos? Pues yo siempre digo, pues esa mejora continua, ¿en qué se traduce? Pues yo deberé, de alguna manera, si soy un buen docente, pues planificar mis asignaturas, es decir, hay que fomentar esa tarea de antes de entrar en el aula, pues esa planificación, es decir, planteamiento de acciones de mejora, es decir, esa programación, es decir, queremos de alguna manera favorecer todo el desarrollo docente, desde la planificación a la impartición, desarrollo, también la evaluación, es decir, esa autoevaluación de nuestra actividad docente. ¿Con qué objetivo? Pues para detectar mis puntos fuertes, mis puntos débiles y plantearme yo mismo, pues, cómo puedo remediar los problemas que nos surgen en el aula. Pues todos, pues a veces, pues no sé por qué, con un grupo pues haces una serie de acciones, un tema le cambias, no funciona, pues evidentemente debemos ser lo suficientemente maleables para reconducir nuestra actividad docente con el objetivo de que nuestros estudiantes cada día salgan mejor preparados. Entonces, pues en esa línea, digamos, ese círculo de mejora continua, lo que pretendemos es implantarlo dentro de las titulaciones. Muchos de vosotros lo hacéis, veréis que es sencillo, y entonces ese círculo de mejora, pues evidentemente redundará en que cada vez nuestras asignaturas, nuestros estudiantes estén más motivados y logremos pues mejorar y al final mejorar las titulaciones. Evidentemente también queremos valorizar nuestra tarea dentro de nuestras actividades de profesor, evidentemente una parte de investigación que es muy fácil pues ver lo que hacemos cada uno porque hay unos criterios absolutamente claros, pero las actividades docentes, pues yo hago una programación porque quiero, nadie me obliga realmente, puedo hacerla, no hacerla, puedo hacer actividades de formación porque quiero, puedo emplear una serie de metodologías, pero no hay ninguna manera, ni en ningún sitio aparece realmente esas tareas que yo estoy haciendo que se reflejen en ningún sitio. Por lo tanto, uno de los objetivos fundamentales es todas esas tareas que estamos haciendo, pues revalorizarlas. Y en parte, pues veremos que nos van a dar, otra de las críticas del plan es que me dan puntos por cosas que debería hacer como profesor. Pues evidentemente es un modelo garantista. Ejemplos. Todos cerramos nuestras actas a tiempo y todo. Pues eso no es cierto. Todos los años tenemos X profesores, muchos de ellos los mismos, no cierran actas. Eso nos trae muchísimos problemas a la universidad, pero muchos. De hecho, tenemos que estar dejando semanas de holguras en calendarios académicos de matriculación porque ya sé que X profesores no van a cerrar el acta. Pues evidentemente, aquel profesor que cierra adecuadamente el acta le doy puntos. Diréis, bueno, pero si todos, la inmensa mayoría son una minoría reducida. Pero al final el objetivo de este plan es a dos niveles. Y es lo que tenéis que estar tranquilos. Llegar al 5 se llega muy sencillo. Aquel profesor que haga sus tareas del día a día, ese profesor llega al 5 de una manera sencilla, como vamos a ver. Aquel profesor que no haga sus tareas, pues evidentemente se van quitando puntos y va a tener más difícil. Es decir, el objetivo es un objetivo garantista, que el profesor que cumple con sus atribuciones de profesor normal y corriente va a llegar de una manera sencilla al 5. Es decir, modelo garantista. Veréis que muchos indicadores, yo creo, pues veremos, pues muchos, pues ha surgido también mucha controversia con el tema de la presencialidad. La inmensa mayoría de los profesores de la UCLM dan sus clases y cuando tienen su horario están dando sus clases. Yo me creo que esos profesores dan sus clases. Yo no tengo, pero claro, ¿qué voy a hacer? Pues al final va a haber unas visitas aleatorias del inspector de servicios y aquel que no esté dando sus clases pues perderá puntos. O sea, es decir, es un modelo garantista. Cualquiera que haga sus misiones como profesor llegará de una manera sencilla al 5, que es ese nivel mínimo que nos asegura el quinquenio. Aquel que quiere ir a modelos de excelencia, evidentemente será complicado, tendrá que demostrarlo, porque ahí solamente una
parte pequeña de la plantilla puede llegar a ese modelo de excelencia porque la propia ANECA no lo está limitando. Es decir, vamos a ver en toda la presentación que hay dos niveles. Un nivel básico, que en principio el plan esté diseñado para que toda la plantilla que hace, repito, sus misiones al día a día de profesor llegue, y un modelo avanzado que evidentemente es mucho más complicado de llegar. Y ya por último, otra de las acciones que queremos potenciar con este plan pues son las líneas estratégicas de la UCLM del programa del rector. Es decir, siempre pues hay varias líneas. Por una parte, esa docencia de calidad, queremos fomentar pues muchos aspectos como la formación, la innovación docente, ir avanzando, por ejemplo, en aquellas titulaciones que se puede, pues implantando sellos de calidad. También en otro, queramos o no queramos, en un futuro, un tema que va a ser, yo creo que el caballo de batalla en la universidad en los próximos años será la transformación digital. Pues queramos o no queramos, pues todo el tema de demostrar competencias digitales vamos a tener que hacerlo, pues valorar, pues eso, empleo de herramientas digitales y certificados digitales. Internacionalización, pues evidentemente, dominio de idiomas, estancias, Inglés, pues aquellos profesores que lo están haciendo, se lo valoramos y tendrán más puntos. Y por último, también el tema de investigación. Tema de investigación, pues aquellos profesores, pues estáis investigando, pues la investigación realmente es un valor muy importante en la universidad, e incluso una buena investigación de calidad redunda en la mejora de nuestras clases. Pues evidentemente valorizarlo, no solamente valorizar pues aquellas publicaciones con docentes o congresos docentes. Por lo tanto, mejoras que creemos que este plan va a traer al PDI, pues evidentemente una mejora en la formación, es decir, pues esa mejora, digamos, en la formación redundará pues en que las titulaciones tengamos egresados más cualificados. Fundamental promover la carrera docente del profesorado. Pues lamentablemente dentro de unos años el docencia, pues tener un docente excelente o sobresaliente va a ser una de las cosas importantes para la acreditación de profesorado dentro de la ANECA. Evidentemente potenciar temas de incentivos del profesorado. No puede ser de otra manera, ya hemos dicho que va a estar vinculado pues a ese quinquenio. Y otras cosas, pues evidentemente todas estas actividades que hacemos como profesores, pues de alguna manera que se reflejen en nuestro currículum. Tema de carrera, llevamos ¿cuántas? Este año del orden de 14. Esta es una carta, he tachado los datos personales de un profesor para una acreditación de profesor titular, y entre una de las cosas que le han pedido, pues si os dais cuenta, pone documentación acreditativa de la evaluación de la actividad docente mediante el programa Docentia. Esto es una carta de la propia ANECA. Y si no, un certificado que, por la retroalimentación que tengo, yo lo que estoy haciendo es un certificado personal a cada uno de los profesores, y me consta que a algunos no les ha servido porque se lo han denegado. Entonces la idea es, pues evidentemente, cuando tengamos este plan, pues intentar favorecer. También hemos pedido unas medidas concretas para el profesorado junior. Nosotros entendemos como profesorado junior aquel profesor que todavía no ha impartido 6 cursos. Entonces, para estos profesorados lo que hacemos es, ya las categorías más bajas, pues los criterios para conseguir el excelente es más sencillo, porque como veremos, por ejemplo, en dedicación docente, algunos de los indicadores, y en las dimensiones que es más difícil, la dimensión estratégica, pues, por ejemplo, damos más puntos para el tema de formación y una serie de actividades que queremos desarrollar. Es decir, el profesorado, de alguna manera joven, irá dopado en algunos indicadores, pues para favorecer su carrera docente, que yo creo que es lo más importante que podemos hacer con este plan, es favorecer esa carrera de ese inicio de ese profesor junior, que ya es suficientemente difícil conseguir sus tesis, sus papers y su investigación, pues también no penalizarle excesivamente con aspectos docentes. Otra de las cosas que quería resaltar, y es que este plan se dice que ha sido, pues prácticamente lo he diseñado yo, lo he implantado yo. Realmente este plan lleva una serie de fases y hemos intentado que todos sintamos que este plan es nuestro. ¿Por qué? Porque al final lo vamos a tener que sufrir todos, yo el primero. Entonces, dentro de las fases de elaboración, hemos intentado recabar pues las mayores opiniones dentro de la UCLM. Me gustaría agradecer pues a todas las personas, que ha habido muchos profesores que se lo han leído completo, nos han hecho muchísimas recomendaciones, y por la verdad que estamos en ese sentido bastante orgullosos de que hemos intentado todos los aspectos
razonables que se nos han indicado integrar. Entonces, la primera presentación que tuvimos en la comunidad universitaria del plan, siempre hemos tenido una página web en el vicerrectorado con todas las presentaciones, todos los pasos que hemos ido dando, fue el día 26 de noviembre del año pasado. En esta reunión invitamos a todos los centros, departamentos, coordinadores de máster, hicimos una presentación de las líneas generales. Realmente lo que teníamos era únicamente el armazón del plan. Teníamos ya claro qué queríamos evaluar, qué dimensiones, entonces pedimos pues una retroalimentación. Sé que muchos de los departamentos y centros lo reenviaron a todos los profesores porque hemos tenido retroalimentación de todos los centros y muchísima plantilla. En concreto tuvimos 121 de diferentes niveles alegaciones y la inmensa mayoría fueron de alguna manera integradas dentro del plan. No solamente eso. Cuando teníamos la negociación sindical tuvimos que poner el plan docencia a exposición pública y en esta segunda fase tuvimos 55 alegaciones del PDI, muchas ya estaban contempladas, insistían muchísimo en temas de minimizar la burocracia. Uno de los objetivos del plan y la aplicación la estamos diseñando con ese fin es intentar que sea lo más fácil posible al nivel ese que estamos diciendo básico. Evidentemente, como estamos intentando, un aspecto importante es todas esas bases de datos de la universidad, intentarlas automatizar. No sabemos hasta qué nivel llegaremos en la convocatoria del 23. Entonces la idea es que todos los datos que tengamos nosotros vuestros, pues evidentemente integrarlos en la aplicación. Una de las cosas que ya estamos indicando es que, por ejemplo, si algunos tenéis certificados de idiomas reconocidos, pues informando a personal, eso se va a integrar en las bases de personal y la idea es que automáticamente no tenga que poner yo nada. Automáticamente la aplicación lo coja de ahí y ya me dé los puntos por tener mis certificados de idiomas. Es decir, la idea es que todo sea lo menos burocrático posible, de tal manera que toda esa información que deberíamos tener, pues mucha no la tenemos. Pues, por ejemplo, tema de cargos, que también se va a valorar. Para mí es muy importante la valoración de cargos no remunerados. ¿Por qué es no remunerados también? Pues al final yo por mi trabajo de vicerrector estoy cobrando. Y si participo en comisiones, pues esas comisiones se me valoran. Entonces, pues igual que hay muchas personas que están trabajando en nuestras comisiones de una manera altruista y participando, pues toda esa participación, pues valorarlo. Pues todo ese tipo de cargos a fecha de hoy, pues aunque se nombren en las comisiones, pues no aparecen en ningún sitio, ni están informatizados. Pues la idea es todos esos cargos informatizarlos y automáticamente pues que se refleje en mi docencia esa labor que estoy haciendo. Es decir, la aplicación estamos intentando que sea lo más sencilla, lo menos burocrática posible. Evidentemente, pues hay muchísimas cosas que se han flexibilizado. En un principio, pues teníamos unos criterios, pues después de la negociación sindical, pues se han modificado muchísimas cosas, atendiendo pues las diferentes realidades que a lo mejor muchas de ellas ni las desconocíamos. Pues nosotros, pues ciertos aspectos, aunque conocemos muy bien las titulaciones, pues ciertos aspectos singulares y se ha intentado pues tener en cuenta. De todas las maneras, el plan es un plan vivo. ¿Qué idea tenemos desde el vicerrectorado? Pues vamos a probarnos, tenemos 2 años piloto. Pues si funciona o no funciona, evidentemente, nosotros hemos pensado un plan pues para que el profesor que hace su tarea alcance ese aprobado y solamente aquellos mínima parte de profesores que no están cumpliendo no lleguen a superar el docencia. Si suspenden pues, por el 50% de la plantilla, pues realmente hemos fracasado. ¿Qué tendremos que hacer? Pues evidentemente modificar el docencia, es decir, este es un plan vivo, vamos a ver cómo rueda, vamos a ver qué indicaciones nos hace la NECA, probablemente a lo mejor tengamos que modificar algún aspecto, pero está pensado a diferencia de otras universidades que ya llevan rodando el plan mucho tiempo. ¿Qué hacen? Pues si yo no cumplo como profesor, ya estoy suspendido, no puedo ni siquiera evaluarme. Hay muchos modelos que son de esta manera. Nosotros preferimos, en ese sentido, ir implicando a la gente y que con esa labor del día a día lleguen a ese aprobado y, evidentemente, aquel que sea más innovador, pues vaya ganando más puntos para poder hacer. Entonces, es un plan que para aprobar, repito, son 50 puntos y veremos que hemos sido suficientemente generosos. ¿Por qué? Porque la realidad de la UCLM es muy... Pues hay titulaciones que imparten en inglés por muchas asignaturas, pues evidentemente si mi titulación en la memoria de la NECA no está reconocido que puedo impartir las titulaciones en inglés, pues no me van a dar puntos. Entonces,
¿Qué pasa? Pues si hubiésemos hecho un plan que el máximo de puntos que pudiésemos obtener son 100, pues dejaríamos fuera mucha gente. Entonces la idea es ir valorando todo. Realmente después de la negociación sindical se podría, el máximo de puntos que se podría hacer, muchos saturan, serían 145, pero evidentemente el aprobado es el 50 y el máximo de puntos que puede llegar es el 100. Entonces muchos no vais a poder llegar, ¿pero por qué? Porque la realidad es diferente. Un centro lo tiene, otro centro no. Pero a lo mejor un centro tiene docencia en inglés, otro centro tiene sellos de calidad, otro tiene practicum, es decir, cada centro es diferente. Lo que hemos intentado hacer un plan que englobe a todo la UCLM. El procedimiento de evaluación es el que tenéis, un modelo garantista. ¿Qué fechas estamos trabajando? La fecha que estamos trabajando es arrancar siempre el plan docencia antes del verano de ese año. Es decir, arrancaremos, pues eso, junio, julio del año que viene. De tal manera que todo el proceso de evaluación lo hemos diseñado para tener los certificados de evaluación pues a finales de año, principios del año siguiente. De tal manera que cuando esto esté trabajando de una manera normal, ese certificado sirva al vicerrector de profesorado, por ejemplo, para el aspecto que hemos comentado de los quinquenios. Es decir, todo va a empezar siempre, la idea es empezar siempre justamente al acabar el curso académico, pues evaluar, pues ahora veremos cuántos años o cómo se puede evaluar. Un modelo garantista, también ahí siempre se van a crear una serie de subcomisiones, a mí me valorarán por rama del conocimiento. Pues al final muchos en las alegaciones teníais miedo, pues que siendo, por ejemplo, de ingeniería se evaluase por sociales. Pues evidentemente va a haber siempre diferentes ramas del conocimiento y yo me evaluaré con iguales. Es decir, el objetivo es crear diferentes subcomisiones que evalúen a la plantilla de la UCLM. Cuando estemos en un ciclo permanente, pues la idea es que me tendré que evaluar cada 5 años coincidiendo con un quinquenio, pues evidentemente más o menos cada año evaluaremos a un quinto de la plantilla de la UCLM. Evidentemente, lo que he comentado, ahí tenéis los miembros de la comisión que van a ser la comisión que al final dará estos certificados docencias, y queremos hacer hincapié que siempre en toda comisión va a haber subcomisiones y la comisión principal siempre tendremos a un presidente de cada una de las ramas del conocimiento que conocerá con detalle pues cómo han sido evaluados en esa convocatoria pues todos los asignados a esa subcomisión. ¿Cuántos cursos me tengo que evaluar? Bueno, esto está pensado también para minimizar la burocracia. Es decir, si yo quiero conseguir mi quinquenio, me tendré que evaluar una vez cada 5 años. Es decir, una vez cada 5 años yo me tendré que valorar. Va a estar abierto tanto al personal permanente como al personal no permanente. Entonces, vamos a empezar de una manera piloto y empezará aquellos que tengan que solicitar pues el quinquenio en el año 25. De manera obligatoria, aquellos que tengan que solicitar el quinquenio sería en el año 25. Entonces, ¿qué requerimiento hay que tener? Pues imaginemos que yo tengo que conseguir mi quinquenio en el año 25. Pues si yo tengo un docencia favorable en los 2 años anteriores, ya me aseguro mi quinquenio. Por lo tanto, si yo tuviese que pedir el quinquenio en el año 25, pues evidentemente van a salir más favorecidos. Tenemos el piloto, y con que tengan en el piloto un certificado favorable, pues automáticamente ya tendrían ese quinquenio del año 25 asegurado. Yo no estoy en esas circunstancias, estos profesores van a tener, para intentar adaptarse al plan, pues evidentemente hemos pensado que no sea una cosa abrupta. Pues, ¿qué pasa si yo me presento al docencia en el año 23 y me suspenden? No pasa absolutamente nada, porque estamos en un plan piloto y no tiene consecuencias. Siguiente, ¿qué tendría que hacer si tengo que pedir mi quinquenio en el 25? Por eso es importante. Pues sé lo que he fallado, me preparo, y en el 25 lo pido, sabiendo que ya ese año sí me la juego. Pero, evidentemente, vamos a ver que es relativamente sencillo llegar a ese nivel básico. Es decir, lo que queremos es que sea una entrada suave, que la gente sepa qué requerimientos queremos en el docencia y poco a poco se vaya adaptando. Y, repito, aquellos que se vayan a presentar en el 25, evidentemente, pues tienen que tener un certificado docente para el año 25. También hemos pensado mucho qué pasa si yo estoy en una estancia, si tengo una baja por enfermedad o bajas de paternidad o maternidad, no hay ningún problema. Nosotros podemos liberarnos si lo solicitamos de cursos enteros. Es decir, yo tengo una baja
Pues el año que no estoy de baja, no imparto los créditos, vais a ver que es un modelo basado sobre todo en méritos. Pues si no imparto créditos, voy a perder muchos puntos en algunos indicadores. Pues no pasa nada, lo solicitáis, pues que en el curso tal he tenido una baja y ese curso se libera. Es decir, al final, en 5 años, si yo he tenido bajas consecutivas por 2 años, yo me podría quitar de esos 5 años, 2 años enteros, por motivos justificados. Que un año pues he dado la docencia suficiente, aunque haya estado en una estancia, lo que sea, no hay problema. Es decir, yo tomo la decisión, si en un año considero que esos méritos no puedo llegar, yo tengo la posibilidad de cada 5 años quitarme 2 en la fase obligatoria. Si voy en fases voluntarias, si me evalúo en 2 años, pues evidentemente no me puedo quitar ningún curso. Tendría que esperar a entrar en fases obligatorias. Si me evalúo voluntariamente en 3 cursos, me puedo quitar 1 en 4. ¿Cuándo nos puede interesar ir en fases voluntarias? Pues, por ejemplo, si yo quiero acreditarme una figura, pues yo me pensaría en qué año me interesa pedirlo. Hago un esfuerzo esos años, intento conseguir un sobresaliente, un excelente, y sé que cuando vaya a mi currículo de la ANECA tengo más posibilidades de conseguir la acreditación. Es decir, los profesores, como digo yo ya, que llevamos muchos años en esto, con canas como yo, pues evidentemente lo suyo es que vayamos en las fases pues ya obligatorias, pero aquellos profesores, como veremos luego en las fases finales de preguntas, tendrán que pensar su estrategia en función de cómo quieren las acreditaciones o si van a querer concursar por ese sesenio docente, es decir, cada uno tendrá que hacer su estrategia. Repito, modelo garantista, llegar al 50 queremos que sea sencillo, pero el modelo de excelencia va a exigir trabajo, entonces me puedo preparar para conseguir ese excelente que me puede venir bien en mi carrera docente. Aquí tenéis los ejemplos. Por ejemplo, he puesto 2 situaciones. Un profesor que tiene que pedir obligatoriamente el quinquenio en el 25, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos el 23 y 24 piloto. Por ejemplo, si me presento en el 23, pues ¿qué me valorarían? Me valorarían del 21-22, 22-23. Bueno, me podéis decir, es que nadie me ha avisado de lo que yo necesitaba para la docencia. Bueno, no pasa nada. El 24 me puedo valorar, es decir, al final en el piloto pues queremos probar el plan y evidentemente participarán de manera voluntaria aquellos profesores. ¿Qué pasa si yo tengo que pedir mi quinquenio en el 25 y me presento en el 23 y me suspenden? No pasa nada, me presento en el 23, en el 24, no pasa nada, pero me va a servir pues para saber qué puntos débiles tengo y en el 25 cuando lo tenga que pedir, pues evidentemente veréis que es sencillo. Otro ejemplo que está ahí, pues imaginemos que yo lo pido el 24, pues si consigo el favorable, ¿cuándo lo tendría que poder volver a pedir? Lo tengo que pedir a 5 años, lo tendría que pedir en el 29. Si lo consigo favorable, pues automáticamente ya tendría el quinquenio del 30. También lo podría pedir, por ejemplo, en el 28. Si consigo el certificado favorable en el 28, pues automáticamente también me valdría para mi quinquenio del 30. Es decir, entendemos que de alguna manera estamos haciendo ese aterrizaje suave para que todo el mundo se vaya adaptando al modelo. El año 28 es un año clave. Al final han pasado desde la implantación 5 años, porque hay que obligatoriamente evaluarse cada 5 años. Entonces, en el 28, aquellos que piden el quinquenio el 28 o no se hayan evaluado, pues entrarían en el proceso. Es decir, el 28 va a ser un año importante, ya tendremos suficientemente rodado el plan, hemos pasado el piloto, hemos pasado una serie de años obligatorios y el objetivo sería en el 28 ya meter a toda la UCLM dentro del docencia. Por lo tanto, hay años más que suficientes en función de cuando tengáis que pedir el quinquenio y vuestra estrategia, pues evidentemente tendréis que pensar qué año os interesa o qué año nos interesa pedirlo. ¿Qué dimensiones vamos a evaluar? Pues hay 5 dimensiones. La primera sería esa dedicación docente, esa es voluntaria, hay planes que la tienen o no la tienen, digamos, la vamos a poner, la ANECA la recomienda, pero no es obligatoria, y de alguna manera esa propuesta de la UCLM. Luego tendríamos 3 dimensiones que son obligatorias de la ANECA, que sería planificación, desarrollo y resultados, y luego otra que hemos puesto en la UCLM, que sería esa, digamos, aportación a las líneas estratégicas. Todas las dimensiones, todas tienen una rúbrica o tienen una fórmula, de tal manera que hay diferentes niveles de logro. Hay muchas de las, muchas de los indicadores, pues al final si yo consigo
pues una C tendré un 50% de los puntos y si consigo una el 100%. Una de las cosas que hemos puesto es que estos serían de alguna manera indicadores discretos y hay otros que son continuos. ¿Por qué son continuos? Porque cuando hemos empezado nosotros a hacer simulaciones, pues al final, pues prácticamente era penalizar al profesor. Son indicadores que tienen, como vamos a ver, muchos puntos. Entonces, en ese tipo de indicadores hemos hecho una distribución continua, que las fórmulas pueden parecer un poco enrevesadas, pero veréis que son sencillas. ¿Cuánto pesan cada una de estas dimensiones? Pues cada una son 25 puntos. Es decir, si yo en la dimensión A saco 25 puntos, ya tendría el máximo y habría saturado. Muchas de ellas vamos a ver que puedo conseguir más puntos. ¿Por qué? Por esa diversidad de la UCLM. Realmente, aunque sumemos son 125, saturan en 100 o a las dimensiones individualmente saturan en 25. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las más importantes, que sería la dedicación docente. Pues ahí tenéis el peso de cada uno de los indicadores. Después de la negociación sindical, este peso máximo sería 35. ¿Por qué hemos puesto 35? Pues hay profesores, por ejemplo, que imparten muchos créditos en aula y no dirigen TFEs. Pues entonces, para intentar esa diversidad que hay en la plantilla, pues lo que hemos intentado es valorar. Es decir, pues yo puedo, por ejemplo, conseguir dirigiendo TFGs, pues tantos puntos, participando en los tribunales, pero lo puedo hacer exactamente igual dando más clases. Es decir, yo siempre puedo conseguir los puntos independientemente de mi realidad. El importante, y veremos, está en el porcentaje de capacidad docente cubierta. Tampoco hay que preocuparse. Está pensado este indicador para aquellos profesores que están cumpliendo los mínimos del POA, consigan muchos puntos en ese. Y si os dais cuenta, es uno de los que más pesos tienen, que son 14 puntos. La D de planificación, pues evidentemente hay ciertos aspectos, pues esa adecuación de mi programación y mis clases con la memoria, pues evidentemente todos tenemos que tener aquí cumplir, pues me están dando puntos por hacer mi labor de profesorado. Cumplir la entrega de la guía, pues la inmensa mayoría de nosotros cumplimos, entregamos nuestras guías, pues me van a dar puntos. A aquellos profesores que no las entregan, pues les quitaré puntos, es decir, me van a dar muchos puntos solamente por hacer mi labor del día a día. Evaluación de material docente, veremos que yo creo que todo el mundo prepara su material docente, por lo tanto, le daré una serie de puntos por preparar su material docente. Aquel que hace cosas más novedosas, le daré más puntos. Cumplimiento de clases horarios, pues todo el profesorado cumple sus clases horarias, por lo tanto, solamente aquellos que el inspector de servicios en las visitas aleatorias que vaya haciendo por los centros descubra que no están dando sus clases o muchas veces nos llegan quejas al vicerrectorado, pues ese profesor que no está cumpliendo le quitaremos puntos. Es decir, aquí no hay que preocuparse, todos los que cumplen con su tarea, pues evidentemente pues van a tener en muchos indicadores como el cumplimiento de horarios muchos puntos que le van a asegurar llegar fácilmente al 50, que es el objetivo que hemos planteado en el plan. Tema de encuestas, obligatorio por la NECA, además es uno de los indicadores que más peso tiene. Luego hablaremos, esto hemos dado bastantes vueltas, hemos hecho simulaciones de buscar una metodología que no nos penalice. Es decir, hay que buscar una forma, pues si en una asignatura tengo 100 alumnos, tengo 75 encuestas y en otra tengo 25 y ese día hay uno solo y me penaliza, pues que no ese resultado de un alumno afecte a mi resultado docente. Entonces hemos pensado una metodología para intentar minimizar pues ese efecto de las encuestas, que no hay otra forma, que es obligatorio. Es decir, ANECA me obliga, tengo que meterlo, y hemos intentado buscar una fórmula de cálculo que sea lo más favorable al profesor. Y por último, pues el de líneas estratégicas, que vemos que la formación le hemos dado peso, porque queremos realmente que el profesorado se recicle, ese profesorado joven, además, según la nueva ley, va a tener que demostrar, por ejemplo, que se está formando como profesor, pues todo eso, esas actividades, valorarlas. Por lo tanto, formulaciones claras, con fórmulas absolutamente transparentes o rúbricas que está claro lo que tengo que hacer para conseguir cada nivel del indicador. Por ejemplo, un ejemplo de fórmula. Este es uno de los indicadores que más pesa. Eso asusta un poquito, pero vamos a ver que es sencillo. Es decir, son fórmulas, están pensadas, como siempre. Sí, por ahí había memes diciendo que esto era más difícil que el examen de matemáticas de la EBAU. Bien.
En fin, vamos a ver que cualquiera, incluso, como digo yo, gente de letras que no está habituada a la matemática, es una fórmula, al final es una manera, parece complicado, pero al final son transformaciones, son ecuaciones de rectas para que estas ecuaciones se adapten a cualquier persona. Esto se ve mejor con un ejemplo. Esto sería, por ejemplo, un profesor que tiene esas categorías. En su BOE actual tiene un número de 24 créditos. Siguiente, en su POA, después de los descuentos, tendría 20 créditos. El mínimo minimorum que damos todos son 7,5, que es lo que marca, si no, no podemos cobrar, por ejemplo, el incentivo. Y luego tenemos otro mínimo por ahí, que son 12. Por lo tanto, ¿cuántos puntos tiene este profesor? Pues si no da clase en menos de 7,5, es que no está dando clase. Por lo tanto, tendría 0 puntos en este indicador. Vale. Pero, ¿cuántos profesores están dando 0 créditos en la UCLM? Pues, evidentemente, me voy de estancia, no hay ningún problema, me puedo quitar ese año. ¿Que tengo una baja? Tampoco hay un problema, porque hemos considerado esos tipos de casos que son los que hay. Siguiente. Que estoy dando, por ejemplo, este profesor que está dando, pues, 15 créditos. Entraría, vamos a ver si con esto puedo pintar, un segundillo, vale. Estoy dando 15 créditos. ¿Cuántos puntos tendría? Pues automáticamente mi aplicación informática me va a calcular los puntos. Pues estaría en este valor de aquí. Pues vemos que está dando mucho menos que lo que necesita en su POA y tendría el 50% de los puntos aproximadamente. El valor exacto es entrando en mi regresión, por lo tanto tendría 7 puntos. Imaginemos este profesor que está cumpliendo con lo que viene en su POA. Pues entonces estaría aquí y le daríamos el 75% de los puntos. ¿Qué pasa con aquellos profesores que puntualmente están haciendo más de su labor? Hay muchos profesores que tienen cargos académicos, siguen dando más clases porque no quieren fraccionar las asignaturas de una manera alarmante, o que un compañero se va de estancia y le cubres, porque siempre lo hacemos, en mi área de conocimiento, se van rotando las estancias y el resto de los profesores nos cubrimos como... Pues entonces, evidentemente, estoy haciendo ese año un esfuerzo más. Pues si estoy dando más clases, pues tendría más puntos. Tendría el 100%. Es decir, esto está pensado, pues evidentemente el que no cumple va a tener muy pocos puntos. El que está casi en el límite, vemos que no pierde puntos, pero los que están cumpliendo con su POA tienen el 75% de 14 puntos. Y recordamos que tienes que llegar al 50%. Es decir, aquellos profesores que están cumpliendo, pues prácticamente van a llegar fácilmente de acuerdo a ese valor 50, ¿qué me asegura el valor 50? Me asegura el quinquenio. Es decir, no hay que preocuparse en el sentido de que vaya a tener problemas en conseguir. Por ejemplo, cumplimiento de clases y tutorías. Pues aquí hay, pues, aquel que cumple tiene el 75% de los puntos de 9 puntos, que es bastante. Aquel que quiere ir a excelencia, pues evidentemente tiene que demostrarlo, porque excelencia la NECA nos lo limita al 10%, por lo tanto, estamos diseñando una aplicación para control de asistencia, completamente voluntaria. Yo quiero ser excelente, pues tendré que aplicar demostrar que estoy haciendo las actividades, mis tutorías. Aquel profesor que quiere llegar al 5 aprobado no tiene que demostrarme nada. Evidentemente lo que tiene que demostrar es que da sus clases, no tener informes negativos, pues la inmensa mayoría de la plantilla está cumpliendo con sus horarios, dando sus clases, por lo tanto no va a tener problemas. Es decir, el modelo básico es un modelo garantista, el modelo de excelencia es más complicado. Análisis de tasas de resultados. Aquí también ha habido mucha controversia con este indicador. Aquí no estoy diciendo que yo, si suspendo al 90%, sea un mal resultado, o que aprueba al 100% es bueno. No, lo que estamos pidiendo es una reflexión. Es decir, lo que no puede ser es que yo, por ejemplo, como profesor, suspenda al 100% y mis compañeros estén aprobando al 80%, o algo yo estoy haciendo mal o algo están haciendo bien. Por lo tanto, tendré que reflexionar en mi actividad docente en qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Si las ingenierías, pues todos sabemos que es más difícil para el estudiante y tenemos tasas de suspensos muchas veces del 40% fácilmente. Pero soy yo y es mi compañero que tengo al lado, es decir, yo al final lo que tengo que analizar es qué estamos haciendo como profesores, reflexionar sobre mi actividad docente y, evidentemente, intentar mejorar año a año. Pues
Si estoy detectando que en el tema tal tengo un elevado fracaso y lo voy notando todos los años, pues a lo mejor me tendré que plantear que ese tema no lo estoy explicando bien, que no le doy con suficiente tiempo, y yo mismo me pondré acciones de mejora con el objetivo de ir mejorando las titulaciones. También aprobar al 100% no significa, pues tendré que ver por qué estoy aprobando al 100%, tendré que ver qué cosas estoy haciendo bien para que apruebe el 100%. Por lo tanto, será una retroalimentación que será fundamental para los títulos. Es decir, al final, poco a poco, cuando se vaya implantando esta filosofía de la mejora continua, pues tendremos una retroalimentación de por qué se están haciendo bien las cosas o por qué se están haciendo mal. Es decir, al final, a las unidades de calidad de los centros les ayudará a mejorar, que es el objetivo del plan docencia. Tema de encuestas, además la ANECA obliga a tener un peso importante, este es de los que tienen un mayor peso, y entonces pues tenemos ahí una formulita, vamos a ver cómo sería, esa sería la formulita, exactamente al final es una transformación, porque las encuestas que hacemos van de 1 a 5, entonces esa formulita que vemos ahí es una manera de pasar de 1 a 5 a 0 a 10, es una transformación lineal. Bien, entonces, ¿qué hemos pensado? Otra cosa que nos obliga la ANECA es que los resultados deben ser significativos. Es decir, yo en el propio plan tengo que definir una tasa de respuesta. Es decir, no puede ser que yo, teniendo 1000 estudiantes, que me evalúe uno, ese resultado valga para docencia. Entonces, hemos puesto 2 niveles de tasa de respuesta. La tasa de respuesta también beneficia al profesor. Hemos hecho simulaciones y haremos desde el vicerrectorado, insistiremos a los centros que las encuestas se deben pasar pues el día que no haya actividades, que no haya viajes, que no haya exámenes, porque ahora es un parámetro importante. Entonces, desde la unidad de calidad y nosotros, es un tema que los centros deben reflexionar, porque ahora mismo el tema de las encuestas va a tener un peso más importante que el que tenía anteriormente. Entonces, el modelo garantista que hemos puesto, una tasa de respuesta del 20%. ¿Qué significa? Significa que si, importante, nosotros hemos detectado que generalmente las encuestas las responden los alumnos de primera matrícula, que son los que vienen a clase, como son encuestas presenciales, pues realmente es un 20% de esos alumnos de primera matrícula. ¿Qué pasa si viene un repetido y nos hace las encuestas? Pues nos favorece, evidentemente, pero siempre es un 20%, el objetivo que tenemos es conseguir una tasa de respuesta del 20% de estudiantes de primera matrícula. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que responden y solo contestan una pregunta? Pues la vamos a tener en cuenta. Es decir, ya aunque haya contestado una pregunta, sirve para esa tasa de respuesta. ¿Cómo hemos pensado, de alguna manera, para favorecer, digamos, el cálculo? Pues esto es un ejemplo real. Yo tengo una asignatura de primera matrícula, todas mis asignaturas que imparto clase, tengo 122 estudiantes, de segunda matrícula 24, de tercero o más, 3 estudiantes, por lo tanto tendría un total de 149 estudiantes. Entre todas las asignaturas y todo lo que me han evaluado, 57 encuestas, aunque me hayan contestado una pregunta o hayan puesto nada más. Pues evidentemente la tasa de respuesta ya vemos que es alta, sería un 46,7, es decir, contestándonos pues ese 57%, pues evidentemente tenemos una tasa de respuesta alta. Con esta tasa de respuesta también me permitiría entrar en el modelo excelencia, es decir, es sencillo de alguna manera estas tasas de respuestas que hemos puesto. Siguiente. Nosotros, al final, las preguntas, los alumnos nos valoran de 1 a 5. ¿Cuál es la manera más favorable de conseguir un valor medio? Pues entre todas estas 57 encuestas, en 27 preguntas me han puesto un 1. En 2 preguntas me han puesto, en la de valoración 2, 31, y así en todas. Y con un 5 me han contestado en 400 preguntas. Pues al final sería el valor de la encuesta por el número de respuestas que he tenido, se van sumando, se dividen por el número total, y esto es una transformación lineal para pasarlo de 0 a 10. Por lo tanto, tendría una calificación media en mis encuestas de un 7,2, que favorece, si en una asignatura solo tengo una respuesta, pues me favorece y es una manera más justa de hacer la media. Y luego ya lo siguiente que haría sería, como esto vale 14 puntos, pues al final es una transformación lineal para pasar este 7,2 de 0 a 10 a 0 a 14. Es decir, es una manera al final que beneficia al profesorado. Hemos pensado todos los indicadores bastante, siempre con ese objetivo de beneficiar al profesorado. Seguimos con ejemplo, todo esto está en el plan docencia, luego veremos que ya lo tenemos en la web y podéis consultar.
Ejemplo de mínima burocracia. Este es un indicador que vale 4 puntos. Es adecuación del programa docente y evaluación, según lo reflejado en la guía, tal. Todo lo hacemos, por lo tanto tengo el 50% ya asegurado. Es decir, solamente por decir que lo hago me van a dar el 50%. Solamente quitaríamos puntos a aquellos profesores que hay informes negativos de que no lo están haciendo. Es decir, todos los que cumplamos, 50%. ¿Qué pasa para el modelo de excelencia? Pues tengo que demostrarlo. Tendré que presentar una programación, pues con unos requerimientos, luego si queréis os enseño las programaciones. Los modelos de programaciones también los colgamos en la web. Hay 2 niveles. Un nivel que es para los que quieran ser más innovadores y llegar al excelente. Viene un modelo de lo que tienen que hacer. Y un modelo basiquito para el que quiera llegar al 5. Pues hay los 2 modelos. Cada uno se adapta a lo que quiere. Siguiente, otro ejemplo, elaboración de material docente. Todos preparamos nuestras presentaciones, nuestras colecciones de problemas. Yo no tengo que estar pidiendo a nadie que me demuestre que ha hecho presentaciones. Yo creo a todo el mundo. 50% de los puntos. Aquel que hace cosas más novedosas, publica libros, pero le vamos dando más puntos. Así de sencillo. Es decir, al final hay 2 niveles, uno garantista, que sería para llegar al 50, y uno para aquellos que quieren ir al sobresaliente al excelente, que tiene que hacer más cosas. Esto hay mucha controversia, relación de una programación de las asignaturas impartidas, y vale 8 puntos. Es decir, una de las cosas que queremos es fomentar esa tarea previa intercentral en algo, es decir, que yo reflexione y piense, que muchos lo hacemos. Pues yo hasta ahora me reunía con mis compañeros tomando un café, pues voy a dar hasta el tema 2, tú vas a dar tal, vamos a hacer el examen parcial en esta fecha, vamos a tener las prácticas, como aquel que dice, lo apuntábamos en una servilleta y lo aplicábamos. Pues es eso mismo que uno hace en una servilleta, pues hacerlo en un papel, firmarlo con firma electrónica y eso ya me vale para el docente, de tal manera que para acreditaciones de ANECA y todo, queda un registro de esa actividad. ¿Qué pasa con esas programaciones? Pues es una programación, si yo no la cumplo, pues yo mismo cuando acabe el curso revisaré mi actividad como docente, pues el tema 3 había pensado dedicarle 5 horas, pues le he dedicado 7, he tenido una fiesta, pues las actividades que pasan, pues al año siguiente voy mejorando mi programación para ir consiguiendo, pues eso, que cada año lo hagamos mejor y vaya redundando en la mejora de la docencia. Repito, hay modelos, tanto el excelente, luego si quieres lo enseño, como el básico, para que sea. Los propios modelos los doy yo. Es decir, aquel que ponga lo que pone ahí, ya va a tener el máximo de puntos aquí. Aquel que vaya al modelo básico, el nivel es muy sencillito. Al menos imparte 3 ECTS en una asignatura, me presento en la programación, tiene el 50% de los puntos, 8, que serían 4. Si os dais cuenta, hay muchas actividades que hacemos día a día, me van dando puntos, y al final el objetivo es que lleguemos todos, los que cumplen con su labor del día a día, a ese 50, que es el que me aseguraría el quinquenio. Los niveles más altos están pensados para aquellos profesores más innovadores que evidentemente quieren conseguir ese sobresaliente o ese excelente. Esto, por ejemplo, es el modelo que tenemos de programación basiquita, que sería el anexo 3B. Pues básicamente es qué tema, qué práctica, si tiene que hacer el alumno una entrega y qué profesor lo va a impartir. Es decir, es una cosa mínima, que lo hacemos todos, o deberíamos hacerlo. No es una programación como puede ser a nivel de secundaria, que es un libro prácticamente, es una programación mínima. La excelente es más complicada. Esto es una programación mía que voy haciendo con mis compañeros, pues esto, una cosa así valdría. Es decir, pues ¿qué hemos hecho? Pues es una asignatura, tenemos tantos días asignados de docencia, pues ¿qué hacemos todos los años? Nos repartimos como buenos hermanos las clases en función de los temas que podemos impartir. Se lo informamos a los alumnos, entonces saben los estudiantes que en febrero impartiría esta serie de temas entre febrero y marzo, luego entrarían mis compañeros, pues esto está fijado en las guías, es decir, es lo mínimo que debería saber cualquier alumno cuando se va a enfrentar a una asignatura. Pues además les decimos si hay entregas, qué semanas son las entregas, es decir, pues una información mínima que antes de empezar el curso deberíamos tener planificada. Pues cuántos días vamos a dedicar a un tema, cuántos días vamos a dedicar a otro, si el alumno tiene que hacer una entrega, un parcial tal día, pues ese día debería saberlo, es decir, pues eso, ponerlo por escrito, firmarlo todos los
profesor de la asignatura, eso yo me valdría como una programación básica. Aquel que es más innovador, pues ese tendrá que hacer acciones de mejora, seguimiento de acciones de mejora, pero repito, hay dos niveles claros, un modelo garantista, mínima burocracia, y aquellos profesores que están más implicados, pues tendrán que hacer un esfuerzo mayor, porque evidentemente van a tener unos beneficios importantes para su carrera académica. ¿Qué niveles vamos a tener en nuestra docencia? Pues vamos a tener el excelente. ¿Qué condiciones debe tener para el modelo excelente? Pues tener entre 90 y 100 puntos, y luego hay un modelo aparte que es el modelo de excelencia. Lo vamos a ver con detalle ahora. Para llegar a excelente, otra de las dudas que tenéis muchos que nos habéis alegado es que decir, yo imparto pocos créditos, no voy a poder llegar al modelo de excelencia. Bien, aquel que llegue al sobresaliente, entre 90 y 100 puntos, el modelo de excelente está pensado para que cualquiera, independientemente de los créditos, pueda llegar al excelente. Es decir, dar más créditos ya para el modelo de excelencia no sirve para nada. Para ese modelo de excelencia significa trabajar en esos aspectos clave, que serían esa planificación del curso, ese desarrollo del curso y esa evaluación final de la actividad docente. Ahí damos mucha importancia. Y las encuestas que nos obliga la ANECA. Es decir, para ser excelente, da lo mismo los créditos que haya impartido. Realmente todos podéis llegar a conseguir esa excelencia y son actividades que yo puedo realizar siempre en mi día a día en clase. Tendríamos luego el sobresaliente, el muy favorable, favorable y el desfavorable. Desfavorable, evidentemente, si uno no llega a ese 50, no podría pedir ese quinquenio, sería denegado. Y otra cosa que tendría que hacer es acciones de mejora, habría que plantear una serie de acciones de mejora para que en 2 cursos ese profesor pues logre ponerse digamos, de una manera adecuada en su actividad docente y superarlo. Entonces, tendría obligación ese profesor desfavorable de tener un seguimiento, lo obliga así el plan, por el departamento responsable y intentar que en lo que ha fallado pues mejore. Modelo de excelencia, pues es más exigente, es decir, pues al final, ¿qué estamos exigiendo? Pues estamos exigiendo pues que ese profesor que debe cumplir el 65% de los puntos, que ni siquiera es los créditos POA que tengo. Evidentemente, ciertas cosas debe tener una A. Pues, ¿qué significa tener una A en cumplimiento de horarios y clases? Pues aquel profesor que utilice su aplicación y no tenga informes negativos ya tiene una A. ¿Por qué? Porque evidentemente sería una injusticia un profesor que no da sus clases y tal, pudiera actuar al modelo de excelencia. Por lo tanto, lo que queremos es que quien opte, pues lo demuestre. Estamos desarrollando esa aplicación, será una aplicación sencilla de uso, pues si yo empleo mi aplicación, estoy demostrando que estoy dando mis clases en los horarios prefijados, pues evidentemente tendré una A y ya está. La aplicación tampoco queremos que sea algo, uy, se me ha olvidado arrancarla 2 días. No, lo que queremos es un alto porcentaje. Vamos a hablar, pues eso, alrededor de un 90%, pues si yo en el 90% de mis clases he demostrado que estoy, pues evidentemente, digamos, conseguiría ese indicador en la máxima aplicación. Y luego el resto de las cosas, pues tasa de respuesta, pues tenemos que demostrar que tenemos una mayor tasa de respuesta, calculado exactamente igual que hemos visto antes, pero debe ser al menos una tasa de respuesta del 40% de estudiantes de primera matrícula. Y como veis hay una fórmula ahí, absolutamente transparente, y pues sería eso, la planificación, el desarrollo, las encuestas y el análisis de métrica. Es decir, no es necesario de alguna manera el número de créditos para llegar a este indicador. Favorable, pues incluso suspendiendo en alguna dimensión, puedo llegar al favorable, es decir, sería llegar a ese 50, es decir, yo puedo suspender hasta 2 dimensiones, exceptuando la dimensión A que tengo una E, pero sin el resto suspendo 2 y no tengo una E en la A, pues podría llegar pues a ese aprobado. El modelo de excelencia, pues más complicado, pero al final solo pueden ser un 10% por indicación de la ANECA y queremos que sea pues evidentemente aquellos profesores que se están dedicando más y están invirtiendo más de su tiempo pues en esas tareas docentes. Temas de currículum, pues hay varios para los profesores junior, pues hay varios indicadores que por ser profesor junior tendrán más puntos, se les sube un tanto por ciento, con el objetivo de favorecerles
en sus inicios esa carrera docente. Por lo tanto, aquellos profesores que no han impartido pues 6 cursos académicos, consideramos que son juniors y tendrán más fácil, de acuerdo, en muchos de ellos, pues conseguir más puntuación, de tal manera que cuando vayan a ir a las acreditaciones de la ANECA tengan más sencillo, con un sobresaliente o un excelente, pues poder llegar a esos puntos, de acuerdo, para favorecer su carrera. Consecuencias, bueno, ya hemos dicho, el desfavorable no tendría el quinquenio, favorable todos los que lleguen a esos 50 puntos sobre 145 realmente, tendrían pues su quinquenio, pues y aquellos que vayan consiguiendo más puntos, pues evidentemente podrán tener ventajas, pues preferencia, por ejemplo, para hacer acciones en el plan de formación de PDI, participar en las comisiones, pues al final la idea es que quien vaya siendo más innovador, pues valorar esa actividad que están haciendo. ¿Qué llevamos hasta ahora y qué nos queda? Bueno, ahí tenéis todos los pasos que hemos seguido pues para llegar a la fecha de hoy, que ya es esa fecha de implantación. Ahora mismo está en revisión y aprobación por la ANECA, estamos en esa fase y arrancaríamos ese plan piloto. La idea importante es que entra en fase obligatoria el año 25, solo para los que tengan que pedir el quinquenio el 25, e intentamos conseguir un modelo certificado para el año 27, a ver si es posible. Hemos creado ya una página web. Esta página web, a fecha de hoy, está toda la documentación del Docentia. Queremos crear una preguntas frecuentes. Pues todas las preguntas frecuentes, pues automáticamente responderemos, estarán ahí. Todos los modelos en Word de las programaciones y todo lo que haga falta, todo va a estar aquí. Es decir, la idea es crear una página de referencia con toda la documentación del Docentia. Estamos grabando esta sesión también para colgarla cuando haremos las presentaciones, pues si acaso hay algún profesor que no ha podido venir, y toda esa información estará colgada en la página web. Evidentemente, cuando tengamos la aplicación, también estará ubicado aquí esa aplicación pues, para arrancarla. También tenemos previsto en el vicerrectorado crear un curso para aquellos profesores que no se sientan seguros, quieran aprender, pues preparamos un curso cortito dentro del plan de formación, pues para orientar un poquito más sobre qué necesitan o no necesitan hacer para superar el Docentia, o si yo quiero ser excelente, qué tendría que hacer. Bueno, yo creo que llegado aquí, esta es la transparencia a lo mejor más importante a lo que se interesa a todo. Voy a intentar, pues, qué respuestas a preguntas clave que tendréis mucho. La primera, que a mí si estuviese sentado ahí como vosotros, que me preguntaríais, ¿qué año me interesa participar en el Docentia? Es decir, yo si tuviese que planearme, pues ¿qué año? Bueno, entonces aquí depende mucho. Primero, yo me tendría que plantear, si tienes una figura alta, catedrático y no vas a hacer una carrera docente, yo me plantearía mucho en función de cuándo tengo que pedir el quinquenio. Es decir, si yo tuviese que pedir el quinquenio en el año 25, pues probablemente me animaría a entrar en el piloto. ¿Por qué? Porque si tengo un certificado sin jugarme nada, pues automáticamente sé que tengo el quinquenio asegurado. ¿Qué pasa si me suspenden? Pues tampoco pasa nada. Yo sé que en el 25, aquellos puntos que he tenido débiles, los mejoro y me presento en el 25. Siguiente, imaginemos que yo estoy iniciando mi carrera docente y me tengo que acreditar y quiero presentar mis papeles, pues en el año, por ejemplo, en el año 26. Pues evidentemente, si yo lo voy a presentar en el año 26, probablemente me plantearía ir en un piloto o en la fase obligatoria del 25, de tal manera que yo tuviese mi certificado sobresaliente excelente y junto con mi currículo investigador me facilitase pues esa carrera. Por lo tanto, yo tengo que pensar una estrategia que me interese. Profesores, a lo mejor como yo, que ya somos catedráticos y a lo mejor queremos ir en la fase normal, pues yo me preguntaría, pues a lo mejor en qué año tengo que pedir el quinquenio. Imaginemos que lo tengo que pedir, en mi caso concreto creo que lo tengo que pedir el año que viene, el año 23. Pues me da igual o no, pues puedo entrar en el piloto, no me juego nada y pues me valdría, digamos, pues me lo darían, si apruebo ya lo tendría superado y si me suspenden, como no me juego nada, pues probablemente iría con la metodología actual de profesorado, pediría que me evaluasen con la metodología actual. ¿Cuándo lo tendría que pedir de verdad? Pues dentro de 5 años. ¿No?
porque ya llevo 5 años sin pedirlo, y entonces ahí ya, que estaríamos en fase obligatoria, ya lo pediría. ¿Cuándo lo voy a pedir? Pues si lo tengo que pedir, por ejemplo, en el año 28, pues a lo mejor lo pediría, si fuese yo, necesitaba el certificado en el año 28, lo pediría en el año 26, de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque si me suspenden, me van a decir que tengo que mejorar, de tal manera que cuando lo tenga que pedir en el 28, lo pido de verdad y ya alcanzo. Es decir, cada uno tendrá que hacer su estrategia. Recordamos, piloto 2 años, no me juego absolutamente nada, y si quiero probar me puedo entrar, y si quiero ir a la fase obligatoria, pues cada uno puede hacer, digamos, lo que quiera. Todos los indicadores están claros, entonces yo lo que empezaría a hacer es, evidentemente, qué puntos, en qué puedo conseguir puntos y qué modelo quiero, que es la siguiente pregunta, es ¿qué tengo que hacer el modelo, digamos, para resolver el modelo de docencia? Pues realmente hacer mis labores de profesor. Repito, voy a dar mis clases, me dan el 75% de los puntos. ¿Qué hago mis planificaciones? Las mismas que hacía en la servilleta, ahora las hago firmadas y sé que me van a dar un montón de puntos. Es decir, yo al final, haciendo mi labor de profesor, voy a empezar a pescar puntos, y el objetivo es llegar al 50, haciendo la labor sin molestarme ni un poquito más. Pues entonces, digamos, llegar a superar la docencia, el objetivo es que la gente que hace su misión de profesor, llegar. La cuestión es si quiero llegar a un modelo de excelencia. Si llego a un modelo de excelencia es muy diferente. Es decir, si voy a un modelo básico, garantista, realizo mis tareas normales y hago unas programaciones básicas y me aseguro mi modelo básico, 50 puntitos. Modelo avanzado, aquí ya sí tengo que pensar una estrategia. Tengo que mirarme el docente y en qué puedo conseguir puntos. Hay indicadores que es muy fácil conseguir puntos. Pues si yo participo en el plan de formación del PDI me van a dar puntos. Entonces ya ser excelente, pues uno se tiene que plantear si le interesa por prestigio académico, si le interesa por una carrera docente o si sencillamente uno es innovador y le gusta hacerlo, pues lo hace porque le gusta. Entonces ahí es un modelo más complicado y tendrá que trabajar más. Es decir, todo depende del modelo que tengamos cada uno de nosotros. Muchos me dicen, no, es que la guía docente me obligue en la memoria, me está limitando muchísimo, yo no puedo hacer. Siempre dentro del profesor podemos hacer cosas, todos tenemos una guía y al final podemos hacer actividades motivadoras. Hay muchas metodologías docentes que se pueden implementar de una manera sencilla para motivar a los estudiantes. Por ejemplo, puedo conseguir puntos con el campus virtual. Pues si yo empleo hay profesores que son más innovadores con el campus virtual, que hacen exámenes, pruebas de autoevaluación, que generan material, los alumnos están siguiendo, pues en función de los certificados de uso, pues puedo conseguir más puntos. Y eso es cuestión de proponérmelo. Pues, es decir, yo puedo ver los indicadores en que puedo conseguir puntos y, evidentemente, pues plantear mi estrategia. Importante, si quisiese ser excelente, yo lo tendría claro, tendría que ir a una programación ya más exhaustiva, con un sistema de calidad, con una serie de acciones. Y las acciones de mejora, tampoco hay que preocuparse. Yo las he hecho en muchas asignaturas. Si queréis, arranco una guía mía que tenga programada acciones. Pues yo mismo, si detecto que tengo un problema en mis asignaturas, yo me pongo una acción de mejora. Y al final de curso, vigilo si se ha cumplido o no se ha cumplido. Puede ser que yo me haya equivocado, me he puesto un objetivo que, pues muchas veces, por ejemplo, en algunas asignaturas que yo participo, tipo online, hay una elevada tasa de abandono de los estudiantes. Pues uno de los objetivos que yo me he puesto es enganchar a los estudiantes y no tener esa tasa de abandono. Pues muchas veces he tenido un fracaso rotundo, no he logrado mejorar, otros años sí. Es decir, yo voy afinando mis acciones de mejora con el objetivo de mejorar mi actividad docente, que redunde en una mayor formación en los estudiantes y al final llevaremos a una formación de los títulos. ¿Pero quién tiene que hacer eso? Eso lo tiene que hacer el que sea más innovador y quiera llegar a los altos niveles. El que va al modelo básico tendrá que hacer lo que tiene que hacer como profesor. Es decir, a mí nadie me tiene que decir que vaya a dar mis clases, por lo tanto me van a dar puntos. Nadie me tiene que decir que prepare unas presentaciones y colecciones de problemas o las guías, pues sin demostrarlo me van a dar puntos. Nadie me tiene que decir que prepare y presente mi guía. Nadie me tiene que decir que cierre mis actas. Todo eso me va dando puntos, me va a dar puntos y el objetivo sería llegar a esos 50 puntos. Y si yo me quiero quedar en 50, sé que tengo asegurado mi quinquenio y ya está. Y repito,
Burocracia, pues intentaremos que la burocracia sea la mínima posible. ¿Para quién? Pues para el que va al modelo garantista. El otro, pues allá vamos a tener que jugarnos todos, pues esos sobresalientes, esos excelentes, pues evidentemente tendremos. Sobresaliente no hay límite, cualquiera puede llegar y evidentemente para su carrera docente, pues si va a ir a una acreditación en un futuro, pues será. Tema del sesenio docente, que muchos me lo habéis preguntado. La última información que tenemos de la ANECA es que lo quiere implantar probablemente el año que viene. Tienen ciertos problemas el Ministerio, pero el objetivo es lanzar ya de manera arreglada el de transferencia y el de docencia. ¿Qué van a pedir? Una de las cosas que han dicho siempre es un excelente. No dicen que no vaya a valer, pero entiendo yo que los que tengan sobresaliente excelente tendrán más posibilidades para ese futuro sesenio docente, y aquel que esté suspenso me temo yo que lo tendrá bastante complicado para llegar a ese sesenio docente. Pero bueno, las reglas son las que hay. Nosotros hemos adaptado nuestro docente UCLM a una guía de ANECA. Esperemos que lo apruebe la ANECA y no nos obligue a hacer cambios. Ahora mismo están evaluándolo y la idea de esta reunión es empezar a avisar a la gente de qué tiene que hacer para conseguir, ¿de acuerdo?, pues superar los dos niveles, repito. Aquí cada uno se posiciona donde quiere. Uno es libre, no vamos a obligar a nadie, pero el que quiera ir al excelente, evidentemente, tiene que demostrarlo. Y demostrarlo, pues va a exigir, pues evidentemente, intentamos minimizar la burocracia, pero evidentemente va a exigir un mayor esfuerzo. Yo con esto acabo.